Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. La efeméride la solemos hacer con el licenciado Christian Didier, que como se dice normalmente estará disfrutando de sus merecidas vacaciones. Pero bueno, se incorpora a nuestro equipo de trabajo Nicolás Weiserman. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Daniel, ¿cómo andás? Uno de los que está en el detrás de cámara y que hoy nos viene a ayudar para hacer este ameno ping-pong de comentar esta efeméride que tiene que ver con un 6 de septiembre de 1930, una fecha trágica también para la historia argentina. ¿Por qué? Porque desde ese momento en el siglo XX van a empezar las irrupciones de los procesos democráticos en nuestro país. Y aparecería que esta irrupción no tiene que ver con la alternancia de los gobiernos de manera democrática, sino con la aparición de lo que es el gobierno militar. Y el gobierno militar en la Argentina siempre demostró estar atrás de los intereses económicos más retrógrados que ha tenido nuestro país. Y el 6 de septiembre de 1930 se interrumpe el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen y aparece esta figura de este nuevo presidente que por decir que fueron 17 los presidentes de facto que tuvo este país, 20 y pico de años interrumpiendo no solamente todos los tipos de gobiernos, radicales, desarrollistas y peronistas en más de una oportunidad. Esta es la marca negra de ese 6 de septiembre que entre otras cosas después nos va a terminar derivando en lo que la historia define como la década infame. Pero Nicolás, vamos a ver lo que después nos deja el golpe y también algunas cuestiones trágicas de esa década, de la década del 30. Simplemente decir esto, por el error de algunos, por la negligencia de otros y por los poderes económicos siempre estando como antipueblo contra los derechos de los trabajadores, bueno, es que en 1930 se irrumpe y se rompe por primera vez en el siglo XX la democracia en Argentina. Cabe decir también que justamente si vamos a andar comentando sobre la cuestión de los años que tiene la democracia en Argentina, si vamos a hablar desde la época, desde 1816, cuando se inauguró, 1916, perdón, cuando se inauguró el voto universal, realmente, o sea, antes de ser universal con la mujer, cuando Evita justamente propone esa cuestión, ¿no es cierto? Y Perón, vamos a tener que darnos cuenta que tenemos prácticamente menos de 80 años de democracia, ¿no? Una cuestión tremenda, una democracia en Argentina que no llega a la edad, digamos, de un abuelo de hoy en día. Y siempre hablamos en este tema de la complicidad, primero de los grupos de factor económico, pero también a veces de algunos intelectuales que prestaron parte de su pluma, y en este caso del golpe de 1930 aparece la figura de Leopoldo Lugones, aquel que dice: ha llegado la hora de la espada. La hora de la espada, su famoso discurso inaugural, ¿no es cierto?, de golpe en lo que fue la ESMA, ¿no es cierto? Claro, y lo que fue incluso intenta retractarlo, diciendo que de alguna manera lo que termina diciendo el presidente de facto no era lo que él había propuesto. Lo que sí también se inaugura tristemente en ese golpe de 1930, lo que es la tortura y la tortura sistemática. Y qué extraño, aparece la figura de la picana, ¿no? Esta manera de por qué aparece la picana, por qué esa cuestión. Bueno, la picana era lo que se usaba para arrear el ganado en el campo. Bueno, así es, y justamente la picana, paradójicamente, según comentó en un ciclo que hacía de historia argentina Felipe Piña, la picana fue inventada creo que por el hijo de Leopoldo Lugones y, según dice él también, utilizada en la nieta de él. Sí, bueno, esa es parte también de esta historia trágica, sí, porque a la figura de Lugones le sigue su hijo, pero digo, este tema de la figura, cualquier similitud con esto de lo que fue el conflicto con los patrones del campo, ¿no?, que intentan arrearte a través de la picana, ¿no? Y decimos que sí, que siempre hay una vuelta trágica en esta historia. La nieta de los Lugones termina siendo una de las 30.000 militantes populares desaparecidas durante el genocidio de la dictadura de Videla. Pero bueno, esto que nosotros marcamos como el 6 de septiembre de 1930, la ruptura del orden democrático, del orden institucional, es lo que va a generar la década infame. Y sobre el tema de la década infame, vamos a ver este pequeño video que tiene que ver de una recopilación que hemos hecho del canal Encuentro. La Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico.
Los socialistas se oponen al pacto y denuncian las consecuencias sobre los consumidores. Es que el gobierno argentino le compra a Inglaterra lo que puede comprar más barato a Estados Unidos y a otros países, y le asegura además el monopolio del transporte a empresas británicas. En 1914, Lisandro de la Torre funda el Partido Demócrata Progresista, con la intención de aglutinar las fuerzas conservadoras a escala nacional. Aunque no lo consigue, es elegido diputado nacional en 1922, pero 3 años después se retira de la política para dedicarse a la administración de su estancia. En 1928, al ver a su partido en riesgo de disolución, retoma la actividad pública. Es nombrado senador nacional por Santa Fe y desde ese cargo denunciará el pacto Roca-Runciman y promoverá el debate. Lisandro de la Torre argumenta que Gran Bretaña monopoliza de manera vergonzosa el mercado de los frigoríficos, al impedirle a la Argentina instalar compañías que generen competencia. No podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Lisandro de la Torre forma parte de una comisión investigadora nombrada por el Senado de la Nación, que tiene como finalidad establecer si las ganancias de los frigoríficos ingleses se corresponden con los precios que ellos pagan a los pequeños y medianos productores. Los frigoríficos ingleses y norteamericanos manejan casi la totalidad del negocio de la carne. Mediante esta posición monopólica, ellos le fijan el precio a los productores. Las empresas frigoríficas se oponen a la investigación y rechazan mostrar sus libros de contabilidad. El presidente del frigorífico Anglo va preso por desacato. La tensión crece cuando en el Senado el socialista Alfredo Palacios aporta un dato clave. Los libros de contabilidad del frigorífico Anglo, que guardan valiosísima información, están ocultos en el vapor Norman Star, listo para zarpar rumbo a Inglaterra, bajo la leyenda Corned Beef. Unos días después, la empresa envía al Uruguay 6 cajones con libros y papeles comprometedores para evadir el control de la comisión investigadora. El 11 de junio de 1935, los resultados de la investigación son presentados en el Senado. Bueno, 6 de septiembre de 1930, el golpe de José Félix Uriburu contra el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. 2 años después, su sucesor, otro militar, Agustín Justo, de la mano de la vicepresidencia de Julio Argentino Roca. No uno vaya hilvanando este tipo de apellidos. Y bueno, esto es lo que termina con el intento fascista de Uriburu y la posibilidad de que un liberal económico como Justo termine en lo que acabamos de ver en el video sobre la relación con Inglaterra y bueno, lo que la historia termina llamando la década infame, ¿no? Exactamente, aparte, si uno tuviese que andar
poniéndolo en términos comunes, Roca no hizo más que agarrar y en cierta manera seguir con los negocios familiares, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos que el proceso agroexportador que empezó en 1880 en Argentina y que tuvo justamente como última parte y como último resabio y como quien diría un manotazo de muerto, este tratado justamente en un momento en el cual con la crisis de 30 las economías se cerraron para poder justamente tomar una posición proteccionista, como estamos teniendo hoy en día también, de reactivar el mercado interno y la industria interna, ¿no es cierto? La industria liviana que se le llama. Y justamente esto fue el último manotazo de ahogado pidiendo que justamente Inglaterra siga comprando carnes a Argentina, manteniéndose como principal exportador de carne y terminando, ¿no es cierto?, de esta manera. Sí, con la muerte justamente de Bordavere, el senador electo. Sí, esto de alguna manera está acá plasmado en lo que es la ficción, en donde está la figura de Lisandro de la Torre, en lo que es asesinato en el Senado de la Nación, que termina siendo casi el último eslabón. Y en este tema de las similitudes que vos contabas, el ministro de Agricultura se llamaba Federico Pinedo. Exactamente, con quien se batería a duelo justamente Lisandro de la Torre, sí, después de haber matado, ¿cierto?, a Bordavere. Exactamente, sí, porque incluso Bordavere termina siendo una víctima no elegida para esto. Realmente parecería que el encargo al sicario Valdés Cora era sobre la figura y la muerte de don Lisandro de la Torre. Y para terminar, simplemente decir, a veces a uno tampoco le termina de entender este tema de las figuras políticas a lo largo de nuestra historia, porque alguien con la fortaleza, el interés y las convicciones de Lisandro de la Torre termina suicidándose. Pero bueno, esto es lo que queremos contar en esta efeméride, esto es lo que queremos desarrollar cuando decimos que el 6 de septiembre tuvo un antes, un durante y un después. Así que lo que vamos a pasar a nuestro próximo bloque, Nicolás, que tiene que ver con esto, comentar en 7 noticias lo que fue lo más importante, por lo menos para nuestra opinión, de la última semana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.